Imagínate esto, es Nochebuena, una noche que muchos esperan con ansias, llena de luces, de risas, de familia. Pero esta no es la historia de una Nochebuena cualquiera. Lo que voy a contarte ahora es oscuro, inquietante y, quizá, algo que nunca olvidarás. Si decides quedarte, prepárate para un viaje que transformará la manera en que ves esta fecha tan especial. Porque lo que ocurre en esta Nochebuena no tiene nada de alegre. Todo comenzó con Sofía, una madre joven y trabajadora que había planeado todo para que esa Nochebuena fuera perfecta para su pequeña hija, Emma. Desde temprano había decorado la casa con luces que titilaban como estrellas, un árbol adornado con esferas doradas, y una cena que ya perfumaba el aire con aromas cálidos. Pero en el fondo, Sofía no estaba del todo bien. Era la primera Nochebuena que pasaban sin Julián, su esposo, quien había fallecido unos meses atrás en un accidente que aún la atormentaba. Sin embargo, se prometió que haría lo posible para que Emma tuviera una noche mágica. Las primeras horas de la noche transcurrieron como cualquier otra. Emma reía, cantaba villancicos desafinados y colocaba galletas junto a la chimenea para Santa. Sofía, por su parte, trataba de no pensar en la ausencia de Julián. Pero fue cuando el reloj marcó las 10 de la noche que algo extraño comenzó a suceder. Todo empezó con un ligero parpadeo en las luces del árbol de Navidad. «Mamá, ¿viste eso?», preguntó Emma, con los ojos como platos. Sofía sonrió, restando importancia. «Es la electricidad, cielo. Estas luces son un poco viejas». Pero algo en el ambiente cambió. El aire se sintió más denso, y un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Ignoró la sensación y continuó acomodando los platos en la mesa. Sin embargo, Emma seguía mirando fijamente el árbol, como si hubiera visto algo más. «¿Qué pasa, amor?», preguntó Sofía. «Nada, mamá, creo que vi una sombra dentro del árbol». El comentario la hizo detenerse. Sofía trató de no mostrar su inquietud, pero algo en la forma en que Emma lo dijo le puso los pelos de punta. Decidió distraerla con una película mientras esperaba la medianoche. Pero mientras ambas veían el televisor, los sonidos comenzaron. Primero fue un leve crujido que pareció venir del árbol de Navidad. Sofía pensó que sería la madera del piso dilatándose por el cambio de temperatura, pero pronto fue evidente que no era eso. Era algo más. Las luces del árbol volvieron a parpadear, pero esta vez lo hicieron de manera errática, casi como si alguien estuviera jugando con ellas. Entonces Emma habló de nuevo. «¿Santa ya llegó?». La pregunta le sacó una sonrisa nerviosa a Sofía. Pero antes de que pudiera responder, se escuchó un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído en el techo. Ambas se quedaron en silencio, mirando hacia arriba. «Quizás es un gato», dijo Sofía, más para convencerse a sí misma que para calmar a Emma. Pero el sonido se repitió, esta vez más fuerte, y luego otro más, como si algo estuviera caminando sobre el techo. Sofía se levantó, tratando de mantener la calma, y revisó por la ventana. La nieve caía suavemente, cubriendo todo con una capa blanca, pero no había rastro de ningún animal. Sin embargo, la sensación de ser observada se hizo insoportable. Cuando regresó al sofá, Emma la miraba con los ojos llenos de miedo. «Mamá, hay alguien en el árbol». El corazón de Sofía se detuvo por un segundo. Respiró hondo y se obligó a sonreír. «Amor, los árboles no tienen nadie dentro. Mira, vamos a revisar juntas». Tomó la mano de Emma y ambas se acercaron al árbol. Las luces seguían parpadeando, y Sofía no pudo evitar notar que los adornos parecían moverse ligeramente, como si una corriente de aire invisible los estuviera sacudiendo. Con cuidado, apartó algunas ramas. «Nada. ¿Ves? No hay nada aquí. Solo son». De repente, un adorno se soltó y cayó al suelo,
rompiéndose en 1000 pedazos. Emma gritó y corrió hacia el sofá, mientras Sofía intentaba calmarla. Tranquila, tranquila. Fue un accidente. Pero en el fondo sabía que no lo era. Mientras recogía los fragmentos del adorno, notó algo extraño. Las esferas tenían marcas, como pequeños arañazos, que antes no estaban allí. La inquietud creció en su pecho, pero trató de ignorarla. Las horas pasaron, y finalmente la medianoche estaba cerca. Sofía intentó convencer a Emma de irse a la cama, pero la niña insistió en quedarse despierta para ver si Santa Claus llegaba. No quiso discutir. Quizás era mejor que se quedara con ella. Cuando el reloj marcó las 12, Sofía escuchó otro ruido. Esta vez no era en el techo, sino en la chimenea. Era como si algo estuviera raspando desde adentro. Emma se levantó emocionada. ¿Es Santa?, gritó, corriendo hacia la chimenea. No, Emma, espera. Pero antes de que pudiera detenerla, Emma ya estaba frente a la chimenea, mirando hacia adentro con curiosidad. Sofía corrió y la apartó justo a tiempo. Algo cayó desde la chimenea. No era un regalo, ni mucho menos Santa Claus. Era un pequeño paquete envuelto en un papel viejo y sucio. Tenía una cuerda atada de forma descuidada, y un olor rancio comenzó a invadir la sala. Sofía lo miró con horror. Contra su mejor juicio, se inclinó y lo abrió. Dentro había una pequeña figura tallada en madera, que representaba a una familia. Pero la figura estaba rota. La madre y la hija estaban intactas, pero la parte del padre estaba astillada, como si alguien la hubiera arrancado con furia. Junto a la figura, había una nota escrita con una caligrafía torpe y temblorosa. Él no los ha olvidado. Y viene por ustedes. En ese momento, la temperatura de la sala descendió de golpe. Emma comenzó a llorar, y las luces del árbol se apagaron por completo. La casa quedó sumida en una oscuridad total, salvo por la tenue luz de la chimenea. Entonces, un susurro llenó el aire. Sofía. Era una voz que reconocía. Era imposible, pero era la voz de Julián. El miedo la paralizó, pero también una pequeña chispa de esperanza se encendió en su corazón. ¿Julián? ¿Eres tú?, preguntó, con la voz temblorosa. El susurro se convirtió en un lamento, y luego en un grito desgarrador. Las ventanas comenzaron a vibrar, y las decoraciones del árbol cayeron al suelo. Una figura comenzó a tomar forma frente a la chimenea, primero como una sombra, luego como algo mucho peor. Era Julián, pero no como ella lo recordaba. Su rostro estaba pálido y deformado, sus ojos eran dos pozos oscuros, y de su boca se escapaba un borboteo horrible. «No debiste llamarme», gruñó la figura. Sofía retrocedió, abrazando a Emma con fuerza. Las palabras no salían de su boca. La figura avanzó lentamente, mientras todo a su alrededor parecía desmoronarse. El árbol de Navidad cayó al suelo, las luces explotaron en chispas, y la casa entera se llenó de un sonido ensordecedor. «¿Por qué?», logró decir Sofía entre sollozos. «¿Qué quieres de nosotros?». La figura se detuvo, y por un instante pareció que algo de Julián seguía allí. Pero luego levantó una mano deformada y señaló hacia Emma. «Ella es mi regalo». Sofía gritó, y en un acto de desesperación, tomó el paquete con la figura de madera y lo lanzó al fuego. La figura comenzó a arder, y con ella, la sombra que era Julián emitió un chillido horrible. Todo se detuvo. La casa quedó en silencio. El árbol seguía en el suelo, las decoraciones destruidas, pero la figura había desaparecido. Sofía abrazó a Emma, que lloraba desconsolada. Esa Nochebuena, Sofía aprendió que el pasado puede aferrarse a uno de formas insospechadas.
Y mientras contemplaba el fuego consumiendo los restos de la figura, una última pregunta cruzó por su mente. ¿Qué fue lo que realmente llamó a casa esa noche? La Navidad es una fecha que ilumina las calles con luces y llena las casas de risas. Es una noche de reuniones, de abrazos y de esperanzas renovadas. Pero, en ocasiones, bajo el fulgor de las estrellas y el aroma a canela, se esconden secretos que preferirías no descubrir. Esta es la historia de una Nochebuena que nadie en el pequeño pueblo de San Gabriel olvidará. Una noche que empezó con villancicos y risas y terminó con gritos que helaron el corazón de quienes los escucharon. ¿Estás listo para descubrir qué ocurrió? Asegúrate de apagar las luces y subir el volumen, porque esto no es solo una historia, es una advertencia. Todo comenzó con la familia Morales, una familia como cualquier otra. Elena y Marcos habían preparado todo para recibir a sus dos hijos, Carla y Diego, quienes llegaban de la ciudad para pasar la Navidad en su antigua casa en San Gabriel. La cabaña de los Morales estaba en las afueras del pueblo, rodeada de un bosque denso y antiguo, donde los árboles se alzaban como sombras eternas. Aquella Nochebuena prometía ser perfecta, una cena deliciosa, un árbol cargado de regalos y una chimenea que crepitaba con el calor del fuego. Pero desde el primer momento algo se sintió fuera de lugar. Carla fue la primera en notarlo. Mientras caminaba hacia la cabaña, justo al cruzar el sendero entre los árboles, tuvo la sensación de que alguien la observaba. Giró rápidamente, pero solo vio sombras. Pensó que era el cansancio del viaje y no dijo nada. No quiero arruinarles la noche con mis paranoias, se dijo. Sin embargo, Diego también sintió algo raro. Mientras ayudaba a su padre a encender las luces del árbol, notó que una de las ventanas del salón estaba ligeramente abierta. Se acercó para cerrarla, pero antes de hacerlo creyó ver algo entre los árboles. Una figura alta, inmóvil, que se desvaneció en cuanto parpadeó. Frunció el ceño, pero no dijo nada. Tal vez fue un tronco, pensó, intentando convencerse. La cena transcurrió con normalidad. Risotadas, historias de infancia y brindis llenaron la mesa. Pero, justo cuando Elena servía el postre, se escuchó un sonido seco. Era como si alguien hubiera golpeado la puerta principal. Todos se miraron, extrañados. Marcos se levantó con tranquilidad y abrió la puerta. Afuera no había nadie, solo el viento helado que acariciaba los árboles. Marcos cerró la puerta y regresó a la mesa, sonriendo. Seguro fue el viento. Este lugar siempre ha sido así de inquietante en invierno. Pero Carla no estaba tan tranquila. Había notado algo en la nieve frente a la puerta. Huellas. No eran de botas ni de animales. Eran huellas grandes, alargadas, como si algo pesado y desconocido hubiera estado ahí. Se quedó callada, pero el nudo en su estómago creció. Cuando la cena terminó, los Morales decidieron abrir los regalos junto a la chimenea. Todo transcurría con normalidad hasta que Diego abrió su obsequio. Era una caja pequeña, envuelta en papel rojo que nadie recordaba haber comprado. Dentro había un reloj de bolsillo antiguo, con una inscripción que decía, "El tiempo no perdona". Todos se miraron extrañados. Elena juró que no había comprado ese reloj. Carla negó también, y Marcos insistió en que nunca había visto ese objeto en su vida. De repente, el reloj comenzó a sonar. Pero no era un tic-tac normal. Era un sonido hueco, como si algo estuviera arañando el metal desde dentro. Diego lo dejó caer al suelo, y el reloj se detuvo. Un silencio pesado llenó la habitación. Fue Marcos quien rompió la tensión, intentando restarle importancia. Seguramente alguien lo puso por error en nuestra bolsa de compras. No pasa nada, sigamos disfrutando la noche. Pero la noche estaba lejos de ser disfrutable. Poco después, la electricidad falló. La casa quedó sumida en la oscuridad, excepto por el resplandor de la chimenea.
Elena fue a buscar velas, pero Carla la detuvo. «Mami, no vayas sola», dijo con un tono que no logró ocultar su miedo. Elena la miró confundida, pero aceptó. Ambas fueron juntas a la cocina. Mientras tanto, Marcos y Diego intentaban encender una linterna. Fue entonces cuando lo escucharon, un susurro. Era suave, como un murmullo de viento, pero claramente humano. Venía de la ventana. Ambos se acercaron con cautela, pero no había nada afuera. Solo los árboles inmóviles y la nieve. Cuando Elena y Carla regresaron con las velas, encontraron a Marcos y Diego pálidos, mirando fijamente la ventana. «¿Qué pasa?», preguntó Elena. Antes de que pudieran responder, la puerta principal se abrió de golpe. Un viento helado entró a la casa, apagando la chimenea. Ahora estaban completamente a oscuras. Elena encendió una vela con manos temblorosas, pero la luz apenas lograba iluminar sus rostros. Fue entonces cuando todos lo escucharon. Pasos. Venían del piso de arriba. Pero eso era imposible. Nadie había subido. Marcos, decidido a no dejarse dominar por el miedo, tomó un atizador de la chimenea y subió las escaleras. Diego lo siguió, a pesar de las protestas de su madre. Cada escalón crujía bajo sus pies, amplificando el silencio que lo rodeaba. Llegaron al pasillo y lo encontraron vacío. Revisaron cada habitación, pero no había nadie. Cuando regresaron al salón, Elena y Carla estaban paradas frente al reloj de bolsillo, que ahora estaba sobre la mesa. Había empezado a moverse solo, con sus agujas girando rápidamente en sentido contrario. Y luego, de repente, se detuvo. Pero no en cualquier hora. Marcaba la medianoche, aunque eran apenas las 10:30. En ese momento, la vela de Elena se apagó de golpe, y la casa entera tembló como si algo la hubiera golpeado desde afuera. Los Morales se abrazaron, aterrados. Fue entonces cuando lo vieron. En la ventana, una figura alta y delgada los observaba. No era humana. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y su sonrisa era demasiado ancha para un rostro normal. Carla gritó, pero la figura desapareció en un parpadeo. Sin embargo, los pasos en el techo comenzaron de nuevo. Marcos, desesperado, decidió que tenían que salir de la casa. Pero al abrir la puerta principal, se encontraron con algo que los detuvo en seco. La nieve frente a la cabaña estaba cubierta de huellas, las mismas que Carla había visto antes. Solo que ahora formaban un círculo perfecto alrededor de la casa. Y en el centro del círculo, había una figura pequeña, sentada. Era un niño. Estaba vestido con ropas antiguas y tenía la mirada fija en la cabaña. Marcos quiso acercarse, pero algo en la expresión del niño lo detuvo. Era como si sus ojos estuvieran vacíos, como si no hubiera vida en él. El niño levantó una mano y señaló la cabaña. Y entonces lo escucharon, una risa, profunda y gutural, que no podía pertenecer a un ser humano. Venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Elena gritó que volvieran adentro, y todos obedecieron. Dentro, la casa estaba más fría que nunca. El reloj volvió a sonar, pero esta vez las agujas giraban más rápido. Carla, en un arrebato de desesperación, lo tomó y lo lanzó contra la pared. El reloj se rompió en 1000 pedazos. Por un instante, todo se quedó en silencio. Pero luego, los pasos en el techo se hicieron más ruidosos. Algo estaba bajando por la chimenea. Y esta vez, todos lo vieron, unas manos largas y huesudas, seguidas de un rostro retorcido, con ojos negros como la noche. Aquella cosa cayó al suelo y avanzó hacia ellos, sonriendo. Pero justo cuando iba a alcanzarlos, el sonido de campanas llenó la habitación. Eran las campanas de la iglesia del pueblo, anunciando la medianoche. La figura se detuvo,
soltó un grito desgarrador y desapareció, como si el sonido la hubiera destruido. Los Morales se abrazaron, temblando, mientras las campanas seguían sonando. Cuando todo acabó, recogieron lo poco que pudieron y abandonaron la casa. Nunca volvieron. Y así, la cabaña de los Morales quedó abandonada, convirtiéndose en una leyenda más del pueblo de San Gabriel. Algunos dicen que, en Nochebuena, aún se pueden ver las luces de la chimenea encendidas. Otros aseguran que, si te acercas demasiado, escucharás un tic-tac que se acelera con cada paso. Pero nadie, absolutamente nadie, se atreve a quedarse ahí hasta la medianoche. ¿Y tú? ¿Te atreverías a pasar una Nochebuena en un lugar así? Recuerda, las tradiciones son hermosas, pero a veces, los secretos que esconden pueden ser mortales. Feliz Navidad y dulces sueños. En el pequeño pueblo de Valle Escondido, la Navidad siempre había sido una celebración sagrada, no solo por su significado religioso, sino por una tradición peculiar que se transmitía de generación en generación. Cada Nochebuena, a las 11 en punto, las familias colocaban una vela encendida en el alféizar de sus ventanas. Esa pequeña luz era más que un adorno, era un acto de protección, una guía para los viajeros perdidos, y según las leyendas, una barrera contra los que caminan en la oscuridad. Nadie sabía con certeza el origen de esta tradición. Algunos decían que, hacía siglos, el pueblo había sido salvado de una desgracia gracias a aquellas luces. Otros murmuraban historias de sombras que rondaban las casas sin velas, buscando entrar. Lo que era seguro es que nadie se atrevía a ignorar la costumbre. Hasta que llegaron los Aranda. La familia Aranda se había mudado al pueblo hacía apenas unos meses. Claudia y Javier buscaban un lugar tranquilo para criar a su hija Sofía, lejos del bullicio de la ciudad. El pueblo, con sus calles empedradas y montañas nevadas, les pareció perfecto. Aunque los habitantes eran amables, los Aranda no tardaron en notar las excentricidades del lugar, especialmente la insistencia en mantener viva la tradición de las velas. Claudia, una mujer pragmática, no creía en supersticiones. Javier, aunque más reservado, tampoco veía motivo para preocuparse. Esa Nochebuena, mientras el pueblo se preparaba para su ritual, Claudia decidió que no seguirían la tradición. No vamos a encender una vela solo porque todos lo hacen, dijo mientras decoraban el árbol. Es absurdo. No necesitamos una luz en la ventana para estar seguros. Javier no discutió, aunque algo en su interior se sintió inquieto. Sofía, de 7 años, observaba a sus padres con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Algo en las historias que había escuchado en la escuela la había impresionado, pero no se atrevió a decir nada. A las 11 en punto, las casas del pueblo se iluminaron con decenas de velas parpadeantes. Desde lo alto de una colina, Valle Escondido parecía un cielo estrellado reflejado en la tierra. Pero la casa de los Aranda permaneció en la oscuridad. Fue alrededor de las 11:30 cuando Claudia comenzó a sentirse extraña. El ambiente en la casa parecía haber cambiado. El aire era más frío, y un silencio incómodo se había instalado, como si el mundo entero contuviera la respiración. Javier lo notó también, aunque trató de ignorarlo. Es solo su gestión, pensó. Sin embargo, Sofía estaba inquieta. Mamá, ¿podemos encender la vela?, pidió en voz baja. Claudia rió y negó con la cabeza. No seas tonta, cariño. Estamos bien. Entonces, lo escucharon. Un golpe seco en la ventana del salón. No era un ruido fuerte, pero rompió el silencio con una precisión que heló la sangre de los tres. Javier se levantó y fue a mirar, esperando encontrar a algún vecino bromista. Pero cuando apartó la cortina, no había nadie. Solo el reflejo de su rostro y la noche oscura más allá. El golpe se repitió, esta vez en la ventana de la cocina. Claudia se tensó. Debe ser el viento, dijo, aunque su voz sonaba poco convincente.
Sofía se abrazó a su peluche, incapaz de apartar los ojos de las sombras que parecían alargarse en las esquinas de la habitación. A la tercera vez, el sonido no vino de una ventana, sino de la puerta principal. 3 golpes, lentos y deliberados. Claudia y Javier intercambiaron una mirada. Nadie en el pueblo llamaba a las puertas tan tarde, especialmente en Nochebuena. Javier caminó hacia la entrada con pasos pesados, sintiendo que cada movimiento lo acercaba a algo que no quería enfrentar. Cuando abrió la puerta, no había nadie. Solo la nieve, virgen e inmaculada, sin huellas que indicaran la presencia de algún visitante. Pero entonces lo vio. Frente a la casa, a unos 10 metros de distancia, una figura se alzaba inmóvil. Era alta, demasiado alta para ser humana, y su silueta parecía deformarse con la tenue luz de la luna. Javier retrocedió instintivamente y cerró la puerta de golpe. ¿Qué era?, preguntó Claudia, pero Javier no respondió. Antes de que pudiera decir algo, las luces de la casa parpadearon y se apagaron por completo, dejando la estancia en una oscuridad total. Sofía comenzó a llorar mientras Claudia buscaba a tientas una linterna. Javier, aún junto a la puerta, sintió que algo rascaba el exterior, como si uñas largas y afiladas trazaran líneas invisibles en la madera. No puede entrar si no lo invitamos, murmuró para sí mismo, sin saber por qué esas palabras habían acudido a su mente. El sonido se detuvo, pero fue reemplazado por algo peor, un susurro. Una voz baja y gutural que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Hablaba un idioma que ninguno de ellos podía entender, pero cuyo tono les erizó la piel. Las palabras eran una invitación, una promesa y una amenaza, todo al mismo tiempo. La linterna de Claudia finalmente se encendió, y su haz de luz reveló algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Las paredes de la sala estaban cubiertas de marcas. No eran simples arañazos, eran símbolos, antiguos y retorcidos, que parecían palpitar con vida propia. Sofía gritó cuando una de las ventanas se abrió de golpe, dejando entrar un viento helado que apagó la linterna. En la penumbra, la figura apareció en el marco de la ventana. Su rostro era una máscara de pesadilla, ojos hundidos y brillantes, una boca desproporcionada que se estiraba en una sonrisa imposible, y dedos largos que se aferraban al marco como garras. Javier tomó a Sofía en brazos mientras Claudia gritaba. La figura avanzó lentamente hacia ellos, como disfrutando de su terror. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlos, la luz de una vela parpadeó desde la ventana de la casa vecina. La criatura se detuvo, siseando, y retrocedió. El fuego parecía quemarla, incluso desde la distancia. Claudia corrió a buscar una vela y la encendió con manos temblorosas. La criatura dejó escapar un chillido agudo antes de desaparecer entre las sombras, dejando tras de sí un silencio que parecía absorber todo. Los Aranda pasaron el resto de la noche sin apagar la vela, temblando y esperando el amanecer. Cuando la luz del día finalmente llegó, las marcas en las paredes habían desaparecido, y el aire pesado que había llenado la casa se desvaneció. Desde entonces, los Aranda nunca volvieron a ignorar la tradición. Y cada Nochebuena, a las 11 en punto, colocan no una, sino varias velas en cada ventana, rezando para que la luz sea suficiente para mantener la oscuridad a raya. El 24 de diciembre era la noche más esperada en el pueblo de El Encinar, un lugar conocido por su clima gélido, sus bosques interminables y la legendaria posada La Estrella Roja. Durante más de 200 años, esa posada había sido el corazón de las festividades navideñas. Sus muros de piedra y su enorme chimenea ofrecían refugio cálido a viajeros y locales por igual. Pero aquella Navidad, algo oscuro se filtró en la alegría de la temporada. Todo comenzó con un huésped inesperado. La posada estaba llena aquella Nochebuena. Familias reían mientras cenaban guisos calientes, los niños correteaban por los pasillos, y los villancicos resonaban en el gran salón. La dueña, Beatriz, una mujer amable de cabellos grises, iba de mesa en mesa asegurándose de que todo estuviera perfecto. Pero justo cuando el reloj marcó las 8,
la puerta principal se abrió con un crujido largo, dejando entrar un viento helado. Un hombre alto, envuelto en un abrigo negro, cruzó el umbral. No llevaba equipaje, y sus ojos oscuros parecían brillar en contraste con la pálida luz de las lámparas. Su presencia apagó las conversaciones como si el aire se hubiera vuelto denso de repente. «Buenas noches», dijo con una voz grave y calmada. «Necesito una habitación». Beatriz intentó sonreír, aunque algo en su interior le gritaba que se negara. «Por supuesto, señor. Pero debe saber que mañana temprano cerramos por Navidad». El hombre asintió lentamente. «No estaré aquí mucho tiempo». A pesar de que trató de ignorarlo, Beatriz no pudo evitar notar que el hombre no parecía frío, aunque la nieve cubría sus hombros como si hubiera estado mucho tiempo afuera. Le asignó la habitación más alejada, en el último piso, y trató de no pensar más en él. Sin embargo, algo cambió en la posada tras su llegada. A eso de las 9, el niño de los Robledo, una familia que se hospedaba en la habitación contigua a la del extraño, bajó corriendo las escaleras, pálido como el papel. «Mamá», dijo, temblando. «Hay alguien en el pasillo». Es alto y sus ojos brillan. El padre del niño subió de inmediato, pensando que era un simple juego de la imaginación. Pero no encontró nada. El pasillo estaba vacío, y las puertas, cerradas. Más tarde, en el salón, la música se detuvo de repente. La pianista, una joven llamada Clara, dijo que había sentido algo detrás de ella, como una mano fría sobre su hombro. Pero al voltear, no había nadie. Los invitados empezaron a murmurar, cada vez más inquietos. Beatriz intentó calmar los ánimos, pero incluso ella sentía que algo estaba fuera de lugar. Decidió subir a hablar con el extraño huésped, para asegurarse de que todo estaba bien. Tocó la puerta de su habitación, pero nadie respondió. «Señor, ¿todo está bien?», preguntó. El silencio fue su única respuesta. Pero justo cuando se disponía a marcharse, la puerta se abrió sola, lenta y chirriante. El cuarto estaba oscuro, la cama intacta, y la ventana, abierta de par en par, dejando entrar copos de nieve. No había señales del hombre. Cuando Beatriz regresó al salón, encontró a los invitados inquietos, agrupados cerca de la chimenea. Uno de ellos, un anciano llamado don Eusebio, murmuraba algo que heló su sangre. «Lo he visto antes, ese hombre. Pero no aquí. Fue hace años, en otra Nochebuena, cuando todavía vivía en el pueblo vecino. Y dejó muerte a su paso». Beatriz intentó mantener la calma, pero las palabras de Eusebio resonaron en su mente. Esa misma noche, un grito desgarrador rompió la tranquilidad. Provenía del segundo piso. Cuando los huéspedes y empleados corrieron hacia la fuente del sonido, encontraron a una mujer joven arrodillada frente a su habitación. Señalaba con mano temblorosa el interior, incapaz de hablar. Dentro, sobre la pared, había algo escrito en letras negras, como si hubieran sido quemadas en la madera. «A medianoche, todo se paga». El hombre seguía sin aparecer, y los nervios de los presentes se convirtieron en puro pánico. Beatriz, intentando mantener el control, decidió cerrar las puertas y reunir a todos en el salón principal. «Es mejor quedarnos juntos», dijo, aunque la inseguridad temblaba en su voz. El reloj seguía avanzando hacia la medianoche. Mientras esperaban, comenzaron a escuchar pasos en el piso de arriba. Eran lentos, deliberados, y parecían recorrer cada habitación. Pero cuando alguien subía a revisar, no encontraba nada. Don Eusebio se persignó y murmuró oraciones, mientras algunos de los niños lloraban y las madres los abrazaban con fuerza. A las 12 menos 5, las luces comenzaron a parpadear. La chimenea, que hasta entonces había sido una fuente de calor y consuelo, se apagó de golpe. La temperatura descendió al punto de que el aliento de todos se hizo visible, y entonces llegó el momento. Las campanas del pueblo comenzaron a sonar, anunciando la medianoche. La puerta principal de la posada se abrió de golpe, y el hombre del abrigo negro estaba ahí. Su rostro ya no parecía humano, sus ojos eran pozos oscuros, su sonrisa demasiado amplia, y su sombra se alargaba de forma antinatural,
cubriendo casi todo el salón. «Es hora», dijo con una voz que resonó como un trueno. Señaló a don Eusebio, quien cayó al suelo, paralizado. «Tu deuda», murmuró el extraño, antes de que el anciano soltara un último grito y su cuerpo quedara inmóvil. El pánico fue absoluto. Los presentes intentaron huir, pero las puertas se cerraron con fuerza sobrenatural. El hombre avanzó lentamente, como un juez pasando lista, señalando a algunos y dejándolos caer sin vida al instante. Beatriz, desesperada, se interpuso entre él y los pocos que quedaban. «Por favor, déjalos en paz». El hombre se detuvo y la miró con una expresión casi de curiosidad. «La tradición, ¿por qué crees que existe?», preguntó. «Porque lo antiguo siempre reclama lo que es suyo». Beatriz, temblando, no supo qué responder. Pero entonces recordó algo. En la cocina había una vela que siempre encendían para la cena navideña. Corrió hacia allí, mientras el hombre la observaba con una sonrisa que le heló el alma. Encendió la vela y regresó al salón. Cuando la luz parpadeante iluminó la estancia, el hombre retrocedió. La oscuridad parecía quemarle, y su figura comenzó a distorsionarse. Soltó un alarido antes de desvanecerse, dejando atrás solo un eco que prometía volver. Esa noche, la posada perdió a varios huéspedes, pero los que sobrevivieron nunca olvidaron lo que vieron. Desde entonces, en La Estrella Roja, cada ventana lleva una vela encendida. Nadie osa dejar que la oscuridad reine de nuevo. En el pueblo de La Hondonada, cada Nochebuena, los vecinos se reunían en la plaza principal para el gran encendido del árbol de Navidad. Era un evento esperado por todos, un ritual de unión y esperanza. Pero hacía mucho tiempo que los ancianos del lugar advertían que no era buena idea quedarse despiertos más allá de la medianoche en esa fecha. La Nochebuena pertenece a los vivos hasta las 12, decían, pero después, es de ellos. Pocos prestaban atención a esas palabras, considerándolas parte de las leyendas que los mayores contaban para asustar a los niños. Sin embargo, esa noche, en la víspera de Navidad, todo cambiaría para siempre. Eran las 10 de la noche cuando Clara, una joven de 23 años que había vuelto al pueblo tras años en la ciudad, caminaba sola hacia la plaza. Aunque le agradaba la idea de reencontrarse con amigos y familiares, había algo en la atmósfera del pueblo que le resultaba extraño. Las luces navideñas parpadeaban como siempre, pero el aire parecía más frío de lo habitual, y la luna llena iluminaba el camino de forma inquietante, proyectando sombras largas y temblorosas. Al llegar a la plaza, Clara se encontró con sus amigos, quienes estaban emocionados por la celebración. Había música, risas y mesas llenas de comida. El alcalde dio un breve discurso y, finalmente, se encendieron las luces del árbol, un pino enorme adornado con cientos de bombillas que brillaban como estrellas. La multitud aplaudió y vitoreó, pero Clara no pudo evitar notar algo extraño, una figura que estaba de pie al final de la calle, completamente inmóvil. Su rostro estaba oculto por la sombra de una capucha negra. «¿Lo ves?», le susurró a su prima Ana, quien estaba a su lado. «¿Ver qué?», respondió Ana, mirando a su alrededor. Clara parpadeó. La figura ya no estaba. Sacudiendo la cabeza, pensó que quizá era el cansancio del viaje o un efecto del reflejo de las luces. Trató de olvidarlo y disfrutar del momento, pero algo en su interior le decía que debía estar alerta. Cuando el reloj de la iglesia marcó las 11:30, algunos comenzaron a recoger sus cosas para regresar a casa. Las risas y la música disminuyeron, y el ambiente se tornó más tranquilo. Pero Clara decidió quedarse un poco más con sus amigos, charlando junto al árbol iluminado. Fue entonces cuando sucedió. El reloj del campanario comenzó a sonar, marcando la medianoche. Las campanadas eran más profundas y resonantes de lo normal, como si el metal estuviera cargado de algo oscuro. A medida que el último sonido se desvanecía en el aire, todas las luces del pueblo se apagaron de golpe. La oscuridad cubrió todo como un manto, y los murmullos de confusión comenzaron a llenar la plaza. «¿Un apagón?», preguntó Ana, tratando de mantener la calma.
De repente, un sonido profundo y bajo resonó en el aire, como un gruñido que parecía venir de todas direcciones a la vez. Clara sintió cómo se le erizaba la piel mientras algo frío, como un aliento helado, rozaba su cuello. «Tenemos que irnos», dijo, agarrando a Ana del brazo. Pero antes de que pudieran moverse, una luz tenue comenzó a brillar desde el interior del árbol de Navidad. Era una luz rojiza, diferente de las bombillas que habían adornado el pino. La luz creció, y entonces lo vieron. Las ramas del árbol se movían como si tuvieran vida propia, retorciéndose y bajando hacia el suelo. Las bombillas rotas caían como lágrimas de cristal, y del tronco surgieron grietas profundas, como si algo estuviera intentando salir desde dentro. «¡Corran!», gritó alguien, y el pánico se apoderó de la multitud. Pero mientras intentaban huir, Clara se dio cuenta de que las calles estaban bloqueadas. La misma figura que había visto antes estaba en cada esquina, multiplicándose. Ahora podía verla con claridad, era alta, con extremidades delgadas y antinaturalmente largas. Su rostro estaba oculto, pero sus ojos brillaban como brasas. Las figuras avanzaron lentamente, rodeando la plaza. Clara y Ana se refugiaron detrás de un banco, observando cómo las personas caían una por una. No era un ataque físico. Era como si las sombras absorbieran la vida de quienes tocaban, dejándolos inertes en el suelo. El árbol, mientras tanto, seguía transformándose. De las grietas emergieron raíces negras, que se extendieron por la plaza como tentáculos. Una de ellas golpeó el banco donde estaban Clara y Ana, haciéndolo volar por los aires. «Clara, corre», gritó Ana, pero cuando intentaron levantarse, una de las figuras estaba justo frente a ellas. Extendió una mano, y Clara sintió como el aire se volvía pesado, como si todo el calor hubiera sido absorbido. «No», gritó Ana, lanzándole una roca a la figura. Sorprendentemente, la figura se desintegró como humo al contacto con el objeto. Eso le dio a Clara una idea. «Las luces, tenemos que encenderlas de nuevo», dijo con voz temblorosa. Ambas corrieron hacia el poste principal de electricidad, que estaba a pocos metros de la plaza. Las figuras las siguieron, pero cada vez que intentaban acercarse, Clara y Ana les lanzaban objetos que encontraban en el camino. Parecía que cualquier cosa mundana podía dañarlas, como si lo ordinario las repeliera. Cuando llegaron al poste, Ana comenzó a manipular los cables mientras Clara vigilaba. Los gruñidos se intensificaron, y las raíces del árbol parecían acercarse más rápido. Justo cuando Clara pensaba que todo estaba perdido, Ana logró reconectar los cables. Las luces se encendieron de golpe, bañando la plaza en un resplandor cálido y cegador. Las figuras comenzaron a retorcerse, soltando gritos agudos antes de desaparecer en una nube de ceniza. El árbol, que había crecido hasta volverse una abominación, se derrumbó, dejando solo un tronco carbonizado en su lugar. El pueblo quedó en silencio. Los pocos sobrevivientes que habían logrado refugiarse salieron lentamente de sus escondites, mirando alrededor con incredulidad. Clara y Ana se abrazaron, temblando pero vivas. Esa fue la última Navidad celebrada en la plaza de la Hondonada. El pueblo, aunque reconstruido, nunca volvió a encender un árbol de Navidad. La gente aprendió a temer las sombras y a respetar las leyendas de los ancianos. Y cada Nochebuena, a medianoche, el viento que atraviesa el pueblo trae un susurro, la luz es la salvación. Pero la oscuridad, siempre regresa. En una pequeña comunidad rodeada de montañas, donde la nieve siempre caía densa en diciembre, existía una tradición peculiar. Cada Nochebuena, justo a las 11 de la noche, los habitantes se reunían en torno al viejo campanario de la iglesia, llevando velas encendidas. No era para cantar villancicos ni para rezar. Era un acto de vigilancia. Decían que si las luces permanecían encendidas hasta la medianoche, la aldea estaría a salvo por otro año. Pero nadie sabía exactamente de qué. Emma, una joven recién llegada al pueblo, había oído los susurros sobre esta extraña tradición.
Había decidido pasar la Navidad en casa de su abuela, una mujer amable pero reservada, que siempre evitaba hablar de las cosas que ocurrían en el pueblo. «Abuela, ¿por qué es tan importante lo de las velas?», preguntó Emma esa tarde mientras ayudaba a preparar la cena. «Es una costumbre antigua. Algo que hacemos por respeto», respondió la anciana sin levantar la vista. Pero su voz temblaba, y eso no pasó desapercibido para Emma. «¿Respeto a quién?». La abuela no contestó. Solo murmuró: «Es mejor no preguntar demasiado». Esa noche, la nieve cubría todo con un manto espeso, y las luces parpadeaban débilmente por las ráfagas de viento. Emma, intrigada, decidió acompañar a su abuela al campanario. Se unieron a la multitud de vecinos, todos con velas en mano y rostros tensos. Nadie hablaba. Solo esperaban. A las 11 en punto, el primer tañido de la campana resonó en la noche. Fue un sonido profundo, casi hueco, que hizo vibrar el suelo. Emma sintió un escalofrío, pero intentó mantener la calma. Miró alrededor, tratando de entender por qué todos parecían tan asustados. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, en el límite del bosque, algo se movía entre los árboles. Era una figura alta y delgada, que avanzaba lentamente hacia el pueblo. Emma parpadeó, pensando que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero no. Aquella cosa estaba allí. Se acercaba, paso a paso, y con cada movimiento, la temperatura parecía descender más. «¿Qué es eso?», susurró Emma, pero nadie respondió. Todos estaban demasiado ocupados mirando la figura, sus velas temblando en sus manos. La abuela de Emma la tomó del brazo con fuerza. «No mires», le ordenó en un susurro apremiante. «Mantén la vela encendida. Es lo único que importa». La figura llegó al límite del pueblo justo cuando el reloj marcó las 11:30. Ahora todos podían verla con claridad. Era alta, más alta de lo que debería ser posible, con extremidades anormalmente largas y un rostro oculto por una niebla que parecía emanar de su propio cuerpo. Pero lo más aterrador era su andar. No caminaba, sino que flotaba, como si el suelo no la mereciera. Emma no podía apartar la mirada. Algo en esa criatura era hipnótico, como si llamara a lo más profundo de su mente. Quería moverse, acercarse, pero la abuela tiró de su brazo. «No la mires», insistió. «Concéntrate en la vela». De repente, una ráfaga de viento barrió la plaza, apagando algunas de las velas. La criatura se detuvo, como si estuviera esperando. Y luego, lentamente, giró su rostro hacia aquellos cuyas luces habían muerto. Emma vio cómo las personas comenzaban a gritar, como si algo invisible las hubiera tocado. Cayeron al suelo, retorciéndose, y en segundos, sus cuerpos quedaron inmóviles, con sus ojos abiertos y fijos en el cielo. «¿Qué está pasando?», gritó Emma, sintiendo como el pánico se apoderaba de ella. La abuela la miró con ojos llenos de lágrimas. «Es la peregrina. Viene cada Nochebuena. Busca a quienes no la respetan, a quienes dejan que la oscuridad los alcance». «¿Por qué nadie me lo dijo?». Emma apenas podía respirar. Sentía que su vela estaba a punto de apagarse. «No sirve de nada hablar de ello. Solo mantén la luz encendida». Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La campana del campanario, que debía sonar cada 15 minutos, permaneció en silencio. Los vecinos comenzaron a murmurar, y la criatura, como si entendiera lo que eso significaba, empezó a avanzar de nuevo, más rápido esta vez. Emma decidió actuar. «Tenemos que hacerla sonar», gritó. Sin esperar respuesta, corrió hacia el campanario. La abuela intentó detenerla, pero Emma ya estaba subida en las escaleras de madera, ascendiendo hacia la gran campana. El viento era más fuerte dentro del campanario, como si algo intentara impedirle avanzar.
Cada paso se sentía como un desafío, pero finalmente llegó a la cuerda que colgaba del techo. La tomó con ambas manos y tiró con todas sus fuerzas. El sonido de la campana resonó por todo el pueblo, un tañido profundo que hizo eco en las montañas. La criatura se detuvo de inmediato, girando su rostro vacío hacia el campanario. Por un momento, Emma pensó que la había derrotado. Pero entonces, la criatura soltó un grito agudo, un sonido inhumano que hizo que las ventanas de la iglesia estallaran. «Emma, baja de ahí», y gritó su abuela desde abajo. Pero ya era demasiado tarde. La criatura flotó rápidamente hacia el campanario, atravesando las paredes como si fueran humo. Emma, atrapada en el pequeño espacio, solo podía mirar mientras la criatura se acercaba. Sin pensarlo, levantó su vela. La luz parpadeante iluminó la neblina que envolvía a la criatura, y por un momento, ésta se detuvo. Era como si la luz la debilitara. Emma lo entendió de inmediato. «¡Luz!», gritó. «¡Más luz!». Los vecinos comenzaron a levantar sus velas, encendiendo aquellas que se habían apagado. Las llamas iluminaron la plaza como un sol en miniatura, y la criatura comenzó a retorcerse, soltando un grito que parecía desgarrar la misma realidad. Finalmente, con un último aullido, se desvaneció en el aire, dejando solo un frío espectral. Cuando todo terminó, Emma bajó del campanario, temblando. Su abuela la abrazó con fuerza, sus lágrimas cayendo sobre su cabello. Esa noche, el pueblo de las montañas comprendió que el verdadero poder no estaba en las campanas ni en las tradiciones, sino en la luz que todos llevaban consigo. Desde entonces, cada Nochebuena, no solo encendían velas, sino que iluminaban todas las casas, asegurándose de que ningún rincón del pueblo permaneciera en la oscuridad. Y aunque la criatura no volvió, algunos dicen que, si escuchas con atención en la noche más silenciosa, puedes oír su susurro, una advertencia de que la oscuridad siempre está esperando a que alguien olvide encender su vela.